Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Adelante. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. ¿Podríamos resumir el hacer del Congreso del Estado? Bueno, de todos los congresos en México, con la siguiente variación de la ley de Murphy. Si en cualquiera de sus actividades algo puede salir mal, al cabo saldrá mal. Esta constante explica que 4 decenas de organizaciones de la sociedad civil estén en alerta desde que toca hacer el relevo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se publicó la convocatoria para que las y los interesados se anoten para participar en la selección. Lo que nos lleva a una secuela de la ley citada, la de Murphy. Si a las y los legisladores se les presenta más de una opción para elegir, optarán por la menos transparente, por la contraindicada para que el cargo a ocupar sea atendido por quien tenga la mira puesta en la eficacia institucional. Solo que al hacer énfasis como los anteriores, que si bien son reflejo de la certeza habitual en que la inercia de la historia de los gobiernos en el país es invencible y de nuestro convencimiento de que estamos condenados a ser víctimas constantes de ellos, únicamente conseguimos perpetuar aquello que describimos, que no tenga sentido participar, porque los dados están siempre cargados en contra de los intereses de la sociedad y así, ante convocatorias como la que abre el periodo para que los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos digan yo, solo responden quienes están en situación, por relaciones personales o por intereses de grupos políticos a los que representan, de provocar que la carga del azar político los beneficie. De ahí que quienes sí podrían hacer la diferencia, prefieran no concurrir, ya que la sospecha se impone. Una cosa es lo que dice la invitación oficial, muy otra lo que en realidad hay que poner en juego para ser contendiente con posibilidades de ser elegido. De este modo nos volvemos las mejores comparsas para ciertos grupos o para grupúsculos que buscan aprovechamientos sectarios y que merced a nuestra actitud se evitan la monserga de justificar sus decisiones. Echan manos de quienes se presentaron y alegan que, bueno, se invitó a quien quisiera en general y nomás quisieron unas y unos cuantos quienes, curiosamente, son parte del juego oscuro y de sus reglas no escritas y con gusto se ciñen a ellas. Luego, sin rubor, quien resulta elegido protesta guardar y hacer guardar, etcétera, como si de veras. Con lo que el círculo vicioso se recrea, pero eso sí, a cada promoción más estrecho, tanto como, en este caso, la defensa y promoción de los derechos humanos a partir de las instancias oficiales que han perdido todo contacto con la gente. Si nos atenemos al anhelo ciudadano respecto al funcionamiento y el fin de las instituciones, ensanchar y afirmar el Estado de Derecho desde la igualdad, la convocatoria recién publicada no es perfecta. Pero si consideramos que para hacer la sustitución no podía publicarse una que no se ajustara a las leyes, es decir, que por soñar con el ideal contuviera taras jurídicas, motivaría a más de algún inconforme a impugnar el proceso y este pasaría de las manos del Congreso a los tribunales y por esta vía no había, desafortunadamente, mucho que hacer con el contenido de la convocatoria. Entonces, si por un lado la historia nos condena y por el otro el llamado a contender por legal no permite abrigar esperanzas de una muda que lleve a presidir a la comisión a una persona conocedora del tema con alto prestigio y reconocimiento social, ¿qué nos queda? Por supuesto, lo que están haciendo muchas organizaciones, imponer un marcaje personal a las y a los diputados y alertar a la opinión pública a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y quizá haya algo más por intentar, diferente, emparentado con lo que sugirió hacer Coleridge respecto a la poesía. Aceptar una momentánea suspensión de la incredulidad. Esto es, asumir las condiciones tal como están
y además aplicarnos para que los personajes que podrían dirigir a la Comisión de Derechos Humanos, los de altura moral y técnica y con buena reputación, se anoten a partir de darles una seguridad. No dejaremos de echar luz al proceso y a cada una de sus actividades. Al margen, como estamos del intercambio partidista, no podemos darles garantías respecto a los resultados, pero sí en cuanto a que su participación y la presión de la opinión pública pueden ser una contribución mayúscula para mermar la discrecionalidad de las cuotas todavía imperante. Creer, por un rato, que hay una competencia abierta por el puesto, que sí los méritos y la buena fama tendrán preeminencia y que las y los legisladores no interpondrán ningún otro cálculo a la hora de votar, sino la voluntad porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos vuelva a ser un interlocutor válido entre las autoridades y las y los ciudadanos, y además, en tiempos violentos, de incertidumbre y de escaso capital social, qué alivio sería creer que aquella podrá recuperar su cualidad de referente respecto al apego de los gobernantes al marco legal que nos rige y fija un horizonte a sus acciones. Pero no es fácil suspender, así sea temporalmente, esta incredulidad. Por dos razones. Nadie quiere quedar como inocente, casi tonto. Aún goza de gran aceptación la expresión, se los dije. Y porque al final es más cómodo ahorrarse la molestia de intervenir en las cosas públicas con el pretexto de que las experiencias previas señalan que no sirve para algo. No obstante, desde una de las vertientes debe comenzar el quiebre de la inercia, y sabemos en cuál no les conviene que suceda. ¿Por qué no intentarlo a partir del sitio en el que ya no tenemos mucho por perder? Una cosa sí sabemos hoy. La clase política es menos sorda, con el ceño fruncido y sudorosa, pero escucha. Ojalá a la convocatoria para presidir la Comisión de Derechos Humanos respondan los tantos, las tantas que valen la pena. Muchas gracias. Bueno, pues platicábamos, de hecho, hace unos momentos, Augusto, sobre los nombres que empiezan a manejarse. Este fin de semana, algunas organizaciones ciudadanas enviaron una carta en la que dan su respaldo a Guadalupe Ramos, que es la representante del Comité para la Defensa de las Mujeres en América Latina, CLADEM, en México. Pero luego también se habla de algunos personajes muy ligados a la política y eso nos hace temer bastante de lo que pudiera ser este proceso, ¿no? Claro, sin duda Guadalupe Ramos sería una estupenda, primero, contendiente y segundo, sin duda, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y no podemos prever que no se anoten los acomedidos que van enviados por algún interés político, por algún interés de grupo, pero justamente por eso hay que convocar a elevar la vara, que esos acomedidos, que esas acomedidas se topen con que varias personas que valen la pena, como Guadalupe Ramos, hicieron el esfuerzo, decidieron poner su piel a la exposición de la mirada pública y desde aquí, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, apuntar a los diputados y a las diputadas para decirles, si la vara está más alta, sería inconcebible que eligieran a alguien que no se parezca a los perfiles que sí valen la pena. Sí, en ese sentido, Augusto, como bien lo decías, y me gustó mucho la manera en que lo mencionaste durante tu intervención, arrojar luz, ¿no?, sobre este proceso. Me parece que tanto las organizaciones ciudadanas, como es el caso del observatorio, como los medios de comunicación, estamos precisamente obligados a que si los diputados en algún momento caen en esta tentación de llevar hacia lo oscurito la elección de un personaje tan importante como es el representante de los derechos humanos o el defensor de los derechos humanos de un estado como Jalisco, pues medios de comunicación, organizaciones ciudadanas, estar ahí pendientes y eso, arrojar luz para que pues se consiga realmente elegir a la persona idónea. Lo mencionábamos ya, el caso de la doctora Guadalupe, su trayectoria pública es sin duda alguna ampliamente conocida, sí. Y me parece que es en donde los diputados no pueden hacerse
tontos, si se me permite el término. Las trayectorias ahí están, el trabajo público ahí está, la fama pública de cada uno de los aspirantes es de sobra conocido, y si esto no es considerado por los diputados es porque realmente no lo quieren ver. Claro, y acabas de tocar, Belén, un punto muy importante, la fama pública. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo puede recomendar que apenas en casos extremos quien no cumpla sus recomendaciones es citado por el Congreso para que explique, y aún no nos ha sucedido. Así que esa fama pública es vital. Ustedes iniciaron el noticiero y siguieron una buena parte de él con el tema de los feminicidios, que es un asunto no nuevo, pero que a últimas fechas, a últimos años se nos viene encima. Y está el asunto de los desaparecidos, y está el asunto de la violencia y lo que no sabemos todavía hacer con los derechos humanos de tercera generación, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, y tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos que no ha sido interlocutora de la sociedad para decir cómo se está resguardando esto, qué debemos hacer, y no solo para señalar autoridades, sino para poner el rumbo hacia donde debemos tender. Desde 2011, la reforma constitucional general de la Constitución General de la República pone a los derechos humanos en el centro del debate público. Están en el centro de la norma que nos hace una sociedad, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta donde vamos, solo ha sido comparsa de un hacer todavía marginal, pensando que los derechos humanos, son un asunto extremo en casos de maltrato de la autoridad a un ciudadano, cuando no. Deben ser el eje alrededor del cual articulemos las relaciones, por supuesto, con las autoridades, pero también a la hora de construir sociedad. Sin duda, el perfil de Guadalupe Ramos está muy difícil. Que alguien enviado con intereses políticos esté por delante de eso, no solo por lo que sabe, no solo por lo que ha hecho, sino porque, volvemos al punto, tiene un prestigio que haría que sus recomendaciones tuvieran un nivel distinto, para que las ciudadanas y los ciudadanos voltemos a verlos, nos sentamos protegidos, y al mismo tiempo la autoridad reaccione hacia aquello que es señalada. Claro, el problema es que entre lo que se requiere de un defensor de derechos humanos y el papel que quiere que juegue la autoridad, un ombudsman, hay una distancia abismal. Yo creo que, por ejemplo, algo que podríamos tomar sobre cuál tendría que ser el papel de un defensor es lo que sucedió en el caso del matrimonio igualitario, cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos aprovecha una pequeña ventanita que se abre en una reforma al Código Civil que no era en estricto sentido relacionada con el matrimonio igualitario, sino con la edad en la que puede contraer matrimonio una persona, para interponer este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva en la obligatoriedad para Jalisco de modificar sus políticas en el tema del matrimonio igualitario. Eso tendría que ser un defensor de derechos humanos, estar cazando las oportunidades para garantizar los derechos de todos, ¿no? Así es, eso es vital. Y hemos hablado de Guadalupe Ramos, pero la invitación es a que otras personas que también tienen el prestigio y la calidad de Guadalupe se inscriban. Se trata de subir la vara, se trata de decir que nos interesa, y de este lado de las cámaras, de este lado de los micrófonos, nos toca decir, como mencionabas, Belén, le vamos a echar luz al proceso, y ojalá no bajen la vara los legisladores que tienen la responsabilidad de elegir al mejor, a la mejor. Claro, porque sin duda alguna, si bien es verdad no se aprobó, digamos, la convocatoria original o la deseable en estos casos, al final de cuentas volvemos al punto. Si hay voluntad y hay de verdad un interés por elegir al mejor o la mejor que al frente de la comisión, pues tienen todas las herramientas y toda la posibilidad los legisladores de hacerlo. Así que, pues vamos a ver, Augusto, en qué termina este proceso. Ojalá que por lo menos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tengamos buenas noticias. Ojalá, y asumamos la responsabilidad que nos toca. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.